Por casi 10 años, el dólar ha sido la primera divisa a nivel mundial y uno de los principales reservorios de valor financiero. Como puedes ver en la siguiente gráfica, más del 60% de las reservas de dinero aún están en dólares estadounidenses. Problemas como la pandemia y el potencial surgimiento de otras potencias nos hacen pensar, ¿es el fin del dólar como principal divisa? Como quizá hayas escuchado en mis otros videos, durante el año 2020 se imprimió dinero a cantidades nunca antes vistas. De hecho, en Estados Unidos se generó más dinero en ese año que en sus más de 200 siglos de historia. Al estar los ciudadanos encerrados en casa y los negocios cerrados, naturalmente se tenía que encontrar la forma de evitar un estancamiento en la economía. Un estancamiento es una situación que debe evitarse, ya que conlleva problemas como levantamientos sociales e inestabilidad política. Lo más fácil para los gobiernos en esas situaciones es incrementar la cantidad de dinero en circulación y enviar estímulos a sus ciudadanos. Las personas, al tener dinero disponible, la reacción natural es gastarlo adquiriendo productos y servicios. Últimamente, al hacer esto, la economía se sigue moviendo. Sin embargo, esto de imprimir dinero no es tan sencillo. Como sabes, el dinero es simplemente un pedazo de papel que tiene una representación en valor financiero. ¿Y qué es lo que le da este valor al dinero? Este valor puede ser representado mediante un activo físico como el oro o simplemente como una creencia en una sociedad. Por ejemplo, la palabra salario tiene su origen en la época del Imperio Romano, en donde a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, el cual era un producto muy valioso y apreciado para ese entonces. Imagínate, sal. ¿Por qué es que la sal era un producto tan valorado? Además de servir para sazonar, en esos tiempos se usaba para conservar alimentos, detener hemorragias y como antiséptico ante las heridas de los combates. Por otra parte, la palabra banco se remonta a la Italia después de la Edad Media. Los bancos literalmente eran mesas de madera que se ponían en las principales plazas de las ciudades y en donde los burgueses se localizaban para tratar de convencer a la gente de que les dieran su dinero a cambio de un billete que representaba valor. Hasta el año 1971, el dólar estadounidense estaba basado en el oro, algo a lo que se le conoce como patrón oro. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1944, 44 países se reunieron con el objetivo de establecer un nuevo orden económico mundial, en donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre las naciones. Previniendo la finalización de la guerra y con los soldados volviendo al campo de trabajo normal en una economía precaria, se estimaba un periodo de depresión económica. Como dato curioso, se llaman acuerdos de Bretton Woods porque estos fueron celebrados en el Hotel Mount de Bretton Woods en Estados Unidos. Entre los acuerdos más importantes que se llegaron en los acuerdos de Bretton Woods fue la eliminación del patrón oro por la sustitución del patrón dólar con base en el oro. Básicamente, hasta ese momento, todas las divisas o todos los billetes en todos los países del mundo tenían un respaldo de oro físico en las bóvedas de sus países. Sin embargo, debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de la mayoría de los países se vieron mermadas porque se usaban para financiar la guerra. Estados Unidos, en cambio, surgió como la economía más fuerte del mundo después del conflicto, teniendo cerca del 50% del Producto Interno Bruto mundial y con menos del 7% de la población. Por lo tanto, en este escenario, se fijó el valor de una onza de oro en $35 estadounidenses. En este escenario, básicamente, los países tenían la opción de intercambiar sus divisas directamente por dólares o por el equivalente en oro, considerando el precio de $35 por cada onza. Sin embargo, como ya sabes, los países en gran parte estaban en la ruina por la guerra y su dinero escaseaba. Fue entonces que Estados Unidos aprovechó la oportunidad y, teniendo un gran poder de liquidez, emitió dólares a esos países a manera de deuda. A este evento se le conoce como el Plan Marshall y fue el procedimiento a partir del cual Estados Unidos prestó dinero a los países del mundo para ayudar en su reconstrucción, específicamente a los países de Europa. Hasta los años 60, el nuevo orden económico mundial funcionaba correctamente. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda y los países seguían creciendo. Ahora bien, como sabes, todas las economías en la historia funcionan en ciclos, y en este caso, este ciclo de oro se acercaba a su fin. Básicamente, con la emisión de dinero, el mundo se inundó de dólares y se generó una burbuja de deuda mundial. Con esto, la confianza en el dólar como reservorio de valor empezó a disminuir, porque, claro, ¿cómo es posible que pueda valer tanto si cada vez se crean más y más dólares?
Concretamente, el origen de la desconfianza se debió a dos factores. Por una parte, la abundancia de dólares, lo cual creó inflación a nivel mundial. Y por otra parte, la creciente inflación en Estados Unidos y el aumento estrepitoso en su déficit, principalmente por su financiación para la guerra de Vietnam. De hecho, en esta gráfica puedes ver cómo el país, de estar en un superávit financiero cómodo, pasó a estar en una cifra de déficit por debajo de los 12.000 millones de dólares, una reducción de más del 400%. Los países y ciudadanos en este escenario empezaron a intercambiar sus reservas en dólares por oro, lo que generó un efecto dominó y que las reservas de dólares bajaran considerablemente. Esto finalmente llevó al presidente Nixon en Estados Unidos a prohibir este intercambio de dólares por oro para poder detener la escasez de dólares. A partir de la eliminación del patrón oro, la duda surge: ¿qué determina el valor de una moneda? Esta es una pregunta muy sencilla, y hay 4 factores principales que le dan valor a cualquier divisa. El primer factor es la ley de la oferta y la demanda. Básicamente, si la demanda incrementa con respecto a la oferta, el valor de una moneda incrementa. Y por otra parte, si la demanda disminuye con respecto a su oferta, su valor disminuye. Esto explica por qué el dólar perdió tanto valor durante el año 2020. Como puedes ver en esta gráfica, el índice del dólar se redujo en más del 10%. Esto se debió a la impresión de dinero. Como vimos al inicio de este video, Estados Unidos imprimió más que en sus más de 200 años de historia solamente durante el año 2020. Quiero que te detengas un momento y pienses en eso. Imprimir más dinero que más de 200 años de historia. Es honestamente impresionante. Segundo, las exportaciones e importaciones. Básicamente, si un país importa más de lo que exporta, su moneda se debilita y baja de valor con respecto al país que está exportando. Esto se debe a que el país que importa adquiere bienes y servicios en una moneda extranjera, incrementando su demanda y por lo tanto su valor. En caso contrario, si por ejemplo Estados Unidos exporta más de lo que importa, quiere decir que hay más demanda de su moneda y el dólar se aprecia. Tercer factor, inversiones extranjeras. Al igual que los puntos anteriores, sencillamente esto se explica por la ley de la oferta y la demanda. Si los inversores estadounidenses sacan su dinero del país para invertirlos en el extranjero, esto se traduce en una disminución de la moneda de dólares, porque están siendo convertidas a monedas extranjeras y por lo tanto el valor disminuye. Si por otra parte inversionistas extranjeros invierten su dinero en Estados Unidos, estos tienen que convertir sus monedas extranjeras en dólares, con lo cual se incrementa la demanda de los dólares y por lo tanto el valor del dólar aumenta. Y finalmente, pero no menos importante, el estado de la economía. Si el país tiene un alto nivel de deuda, quiere decir que gasta más de lo que recibe y esto es una muy mala señal para los inversionistas, quienes ante este estatus no querrán tener dinero en la moneda de ese país. Por otra parte, si los bancos centrales bajan las tasas de intereses, los ciudadanos ganan más y las empresas se prestan más dinero, con lo que el valor de la moneda disminuye. Si por otra parte las tasas de intereses incrementan, prestar dinero es más caro, se reduce la velocidad de la economía y el valor de la moneda incrementa. Esto se debe básicamente porque los inversores extranjeros tendrían mayores rendimientos en el país de destino. Considerando todo lo que hemos platicado, es normal preguntarse, ¿por qué diablos el valor del dólar ha estado incrementando en el último año? Básicamente tuvimos 3 situaciones muy importantes. Por una parte, la impresión de dinero en Estados Unidos. Por otra parte, las importaciones en ese país se incrementaron en más del 50%, como puedes ver en esta gráfica. Y finalmente, su economía no está nada bien. Como puedes ver, desde finales del 2019, su déficit se ha incrementado en más de 3 veces. Aún teniendo en cuenta esta situación, desde mitad del 2021, el valor ha incrementado en casi el 15%, estando incluso mayor que su valor hacia finales del 2019, por encima del 10%. La explicación de esto es de hecho bastante sencilla. Es verdad que durante el año 2020 se imprimió muchísimo dinero, concretamente $1 por cada 2 que estaban en circulación. También es cierto que las tasas de intereses bajaron a límites históricos, de hecho casi llegando al 0%. Sin embargo, un factor muy importante a considerar aquí es que gran parte de la cantidad de dinero que se imprimió no paró a cuentas bancarias, sino que se invirtieron en activos financieros. Como ya te he comentado en otros videos, la gente principalmente se abalanzó a invertir su dinero en el mercado de valores y en casas. Con respecto a las casas, el precio promedio de una casa se incrementó en más del 40% desde el inicio del 2021. Por otra parte, con respecto a las acciones, uno de los índices más importantes en Estados Unidos es el Standard & Poor's 500, el cual representa las 500 empresas más grandes de ese país. Como puedes ver, desde el inicio del 2020 hasta inicios del 2022, este valor se duplicó. Finalmente, algo que quizás no sepas es que la Reserva Federal en Estados Unidos ha estado dejando de imprimir dólares, con lo cual básicamente la oferta de esa moneda ha disminuido.
Por otra parte, las tasas de intereses también se están aumentando. Esto es malo para las personas que piden dinero prestado. Sin embargo, para inversionistas extranjeros o inversionistas nacionales en Estados Unidos, invertir en dólares es más atractivo porque los rendimientos son aún mayores, y esto explica el aumento en el valor del dólar. Otro factor de relevancia es la guerra en Ucrania y los nuevos encierros en China. Ante esta situación de incertidumbre financiera mundial, generalmente los inversionistas invierten en instrumentos y monedas de bajo riesgo. Y en este escenario, es cierto que Estados Unidos sigue siendo una potencia e históricamente se ha reconocido el dólar como una divisa estable. Por lo tanto, los inversionistas simplemente están cambiando sus monedas a dólares ya que lo ven como una moneda atractiva. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿crees que el dólar seguirá subiendo de valor o que ya llegó a su límite? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si aún no te has suscrito, recuerda hacerlo. De esta forma no te perderás de ninguna noticia. Cuídate mucho y hasta el próximo video.